Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre unos diferentes enfoques, lo que es el positivismo, ciencias del espíritu, materialismo, Wittgenstein y falsacionismo. En este caso presentamos el proyecto Valentina Benavides, Estefanía Soto, Fernanda Costa y Giovanna Rojas. El día de hoy vamos a responder diferentes preguntas desde los enfoques ya mencionados. De manera inicial, queremos saber si la inteligencia artificial es una herramienta que favorece el pensamiento crítico, según Karl Popper. Entonces, en este caso, nuestra compañera Fernanda daría como tal la respuesta a esta pregunta. Desde el falsacionalismo de Karl Popper, pues lo que nosotros podemos ver es como el pensamiento crítico, ya que si nosotros usamos la inteligencia artificial sin cuestionarla, no estamos usando el pensamiento crítico, simplemente estamos siendo perezosos, por así decirlo, y estás dejando que algo te dé una información que probablemente no sea del todo correcta. Entonces, como tal, habría que estar preguntando y cuestionando si las respuestas que nos está dando la inteligencia artificial son realmente correctas o si realmente están bien escritas a lo que nosotros queramos, de cierta manera, escribir o de cierta manera replicar en lo que vayamos a escribir. Y ahora pues queremos hacer una pregunta ya directamente para el enfoque de las ciencias del espíritu. En este caso lo presentaría nuestra compañera Stephanie Soto. Y la pregunta como tal es si puede la inteligencia artificial realizar un ejercicio de comprender el dolor, la ética o pues la manera trascendental de consultarse a sí misma en forma que pues lo podría hacer algún psicólogo. Entonces, Stephanie, ¿podrías darnos tu opinión desde las ciencias del espíritu? Creo que sí. Bueno, pues primeramente me gustaría informar que según Carpio 2004, las ciencias del espíritu se basan en investigar lo más profundo de los seres humanos o algo que no podemos ver. Es decir, o, por ejemplo, el alma, la conciencia, el dolor que sentimos, las perspectivas que tenemos. También es como o se basa en que o en cómo las personas entendemos y percibimos el conocimiento que tenemos. Entonces, para poder entender esto, tenemos que tener una experiencia de vida, eh, unas vivencias que una IA en sí nunca va a lograr. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo diría que una IA nunca va a poder entender lo que una persona siente. Por ejemplo, si una persona se le murió su mamá, que es algo que es muy doloroso, una IA nunca ha pasado por esto. Incluso yo le pregunté a la IA, ¿tú sientes frustración, dolor? Y me contestó que no puede sentir esa emoción que un humano siente. Entonces, para mí, no, una IA nunca va a entender como un psicólogo que tiene no solo una carrera profesional, sino una experiencia, una vivencia que tal vez sintió antes y puede entender a la persona, una IA nunca va a tener. Además, pues siento que hasta para los humanos es difícil a veces tener empatía o entender a las personas, pues para una IA que nunca ha sentido algo así, pues va a ser mucho más difícil. En este caso, continuamos con el enfoque del materialismo, pues respondiendo a la pregunta si la inteligencia artificial, pues digamos que puede pronto ver entre nosotros un efecto de que no tenemos pensamiento crítico, de que en efecto pues todo lo que ella nos dice lo creemos verídico, no vamos más allá. Y la pregunta es si logra el individuo pensar por una sola razón, en este caso por sus propias fuerzas, independientemente de la autoridad que haya religiosa, social o política. Entonces, en este caso, pues según Immanuel Kant, en su ensayo de 1784, genera pues como tal su lema que es como aproximadamente atrévete a saber. En este caso, pues para él la razón no es lógica, sino es un acto de voluntad. Entonces el individuo, al aceptar una sola verdad,
pues digamos que no estaría yendo en contra de la sociedad, de la religión, pero pues sí estaría teniendo como tal un pensamiento individual. En este caso, pues también tenemos a Descartes en Cogito ergo sum, que pues es pienso luego existo, también tiene que ver sobre este enfoque, dado que primero pues tenemos que pensar si eso que nos están diciendo es verdad o está bien. En este caso, pues como tal, en resumen, lograrlo no significa ignorar a la sociedad, sino someter como tal esos mandatos a una propia lógica. Y antes, pues de aceptar cualquier información, se realiza como tal ese razonamiento de cierta manera. En este caso, continuamos con el enfoque del positivismo, lo presenta nuestra compañera Valentina Benavides. Y la pregunta como tal es cómo se puede relacionar el progreso, según Comte, con la aparición de la inteligencia artificial. Bueno, pues yo pienso que se puede relacionar de buena manera porque el positivismo se trata del avance que tiene la ciencia y el conocimiento científico y tecnológico. Entonces sabemos que ellos rechazan todo tipo de idea como religiosa, como teológica, como que lo que siempre tratan de demostrar es que sea observable y medible. Entonces digamos que la inteligencia artificial ha sido como un desarrollo que hay científico porque es algo raro y es nuevo, porque antes para investigar algo utilizaba mucho como Google, pero solamente cosas que publicábamos nosotros o plataformas especiales. Ya hoy en día no. Es una máquina que tiene información, que tiene base de datos, que tiene tecnología y servicio, es la que se encarga de darte a ti esa información. Entonces, sí es bueno porque es como un avance sobre la educación. Nos permite hacer tareas, nos facilita mucha información y es algo que utilizamos día a día, es algo que se implementó y pues sabemos que el avance de la sociedad es que sea algo que sea útil para ti y para todos en general. Y siento que hoy en día ya se ha vuelto algo como muy indispensable porque lo mínimo utilizamos la IA. Así sea para una fotografía, ahí incluida porque es como ya algo necesario o una regla obligatoria. Pero también siento que puede tener como una regla, una responsabilidad, es que por mucho que ella avance, es que no te quedes solo con eso, sino que aprendas a profundizar más, porque al final del día, pues, avanza, pero la idea es que tú avances con ella, no que ella se vuelva superior a ti y tú dejes como tu pensamiento crítico o tus ideas por algo que tiene conocimiento, pero no debe pasarte a ti, porque la idea es que avancemos y no nos quedemos ahí en ese retroceso. Entonces, pienso eso. Continuamos con la visión de Wittgenstein y la pregunta, ¿cómo se podría relacionar el Wittgenstein 1 y 2 con las dinámicas de la interacción que se vive con la inteligencia artificial? Fer, ¿nos permites el honor de que nos puedas explicar un poco esta pregunta? Entonces, como tal, Wittgenstein, él dice que desde su perspectiva, pues el lenguaje tiene como un sentido y en el contexto social. Entonces, respecto a la IA, como tal, la IA tiene que procesar el lenguaje, pero como tal no hace parte de ese lenguaje. En el caso de la parte de Wittgenstein 1 y 2, es que en la primera etapa se plantea que el lenguaje representa la realidad. Lo que esto relaciona como nosotros organizamos la información que es que la inteligencia artificial nos da. Y en la segunda etapa lo que dice es que el significado depende del uso social. Aquí es donde interfiere mucho la parte contextual, en qué parte del país o en qué parte del continente se use la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial como tal no se divide solo en si es Colombia, si es Estados Unidos o si es México, sino que se usa en muchas partes del mundo. Entonces, dependiendo de cómo uno le pregunte, ella nos va a responder, dependiendo de la cultura en la que se le esté preguntando. Chicas, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial puede comprender el mundo aunque no viva en una comunidad o una comunicación constante humana? Desde, desde DFTW 1990 y desde las
plantea que las ciencias del espíritu pues también va en relación con otros como temas como no solo la psicología, sino la economía, la física. Entonces, esto hace que haya un contexto histórico que tal vez la IA humanamente no ha podido tener. Entonces, desde Wittgenstein 2, pienso que no, porque plantea que depende del contexto de la persona. Ella no tiene como un contexto propio y pues yo digo que no puede saber como eso que un humano puede tener desde su experiencia. Perfecto. Vale, ¿tú de pronto qué piensas desde el positivismo? Pues yo pienso que sí lo puede comprender de acuerdo a lo que nosotros le informemos a él, porque pues se puede compartir el conocimiento. O sea, yo le puedo describir cómo es la convivencia en mi barrio, cómo es la convivencia con mi familia, y ella puede tomar esa información y comprenderlo. Tal vez no lo va a hacer con experiencia, así, tal vez certica de emoción, pero sí va a tener una idea y va a poder comprender el por qué, como cuando estamos chiquitos y nos explican el por qué no podemos agarrar las cosas ajenas o por qué no podemos alzar la voz. Así mismo, como explicarle, bueno, en una interacción social, pues se hace esto y esto y esto y lo comprende de esa manera. Tiene como ese aprendizaje y ese conocimiento. En este caso, pues desde el materialismo, definitivamente es un rotundo no, porque como pues lo estaba indicando, tiene que también tener un procesamiento individual de pues si la información está bien y demás. La inteligencia artificial no se va a poner a pensar de cierta manera si lo que está informando está bien o no, porque pues como tal no tiene experiencia, simplemente pues es como tal una base de datos donde se ha recopilado información que le hemos dado como humanos. Entonces como tal no tiene la experiencia del sentir, sino la información de qué es sentir. Entonces pues en este caso es del materialismo, rotundo no.